¿Por qué son de derecha? ¿Por qué tú habrías de promocionar un evento de derecha en tu perfil en tus redes sociales? Daniel Noboa es de derecha. Sí, desde luego. ¿Por qué es de derecha? Sus políticas están orientadas mucho a el humano para el capital y no el capital para el ser humano. ¿Por qué son de derecha? ¿Por qué tú habrías de promocionar un evento de derecha en tu perfil en tus redes sociales? Daniel Noboa es de derecha. Sí, desde luego. ¿Por qué es de derecha? Sus políticas están orientadas mucho a el humano para el capital y no el capital para el ser humano. Según tú, ¿No? o según... No, ¿Cuántas leyes ha implementado Daniel Noboa en este gobierno? Si analizas, según por ejemplo, hay unos artículos bastante interesantes. Hay uno que se llama La derecha en América Latina y su lucha contra la adversidad. No me hables de artículos, háblame de Daniel Noboa. Según tú, ¿por cuáles leyes? De factos, ¿ya? Si bien tú no puedes decir que no es de derecha, a una persona que está cediendo un territorio, y no solo uno, algunos territorios, pero hablemos de las Islas Galápagos, está cediendo un territorio del país a bases gringas. Eso es servilismo. ¿Qué hablas por las bases militares? Claro. Eso ni siquiera ha pasado, eso ni siquiera lo ha aprobado todavía la Asamblea. El aumento del IVA del 15% es servilismo colonial. Y nos meten el cuento de que es por el Plan Fénix, por un escenario orquestado por el gobierno, desde luego un estado de pánico colectivo inducido por el gobierno, y nos meten el dedo de que se trata de que es para el Plan Fénix, que nunca lo vimos. O sea, tú dices que cuando hay incremento de impuestos, eso es de derecha. Y al final del día exigía esos 3 puntos de IVA, ese porcentaje. Entonces, Pero eso no es de derecha. Incrementar impuestos no tiene nada de derecha. Entonces, por favor, explícame cuál es el punto de la derecha. ¿Qué es la derecha? Empecemos, tú dijiste que estamos en un gobierno de derecha. Empecemos porque el partido político de Daniel Noboa, ADN, en su página principal dice que son un partido de centro izquierda. Empecemos por ahí. Te quiero recordar la ley de eficiencia económica urgente que mandaron en el año de diciembre del 2023, en la cual dentro de esas leyes pusieron un impuesto progresivo para las empresas sobre sus utilidades generadas desde el año 2023. Ahora, te quiero hablar de la famosa ley antipillos que arbitrariamente la quiere aplicar, en la cual dentro de esa está el impuesto de los vehículos, que por cierto eso ya existe, solamente que lo quiere aumentar. Y tú me vas a decir que eso es de derecha. No, discúlpame, ¿cuánto Otro punto. La deuda al fisco? ¿Cuánto ha contribuido de los casi 90 millones de dólares que deben? Ahora quieres, mira, tú me preguntas una cosa y no terminamos lo otro porque quiero aclarar el tema de que dices que Noboa es de derecha. Aumentos progresivos a las empresas y todo, ellos también tienen empresas aquí en mi país. Ya, ¿y tú has visto esa deuda de qué año es? Vamos a revisarla. Te va a salir antes del 2011. Y que eso significa que no se tiene que pagar. O sea, no. Es que quiero que... tiene que mira, pagar. tú no me dejaste terminar y tú dices que el gobierno de Noboa es de derecha. Te estaba explicando el por qué el gobierno de Daniel Noboa no es de derecha. No, ellos pueden decir lo que quieran en su página. ¿Ya? No, es que no es lo que quieran decir, es lo que están aplicando. ¿No están aplicando por dónde? Pero si ya te hablé incluso de los impuestos. Ahora me vas a decir que los impuestos son de derecha. Una cosa es que, no sé, él pueda decir eso, su partido político puedan sostener eso para convencer a las los partidos de derecha priorizan a la comunidad LGBTI. Él nunca ha priorizado a la comunidad LGBTI, yo trabajo con... Ya, quiero que me digas si sí o si no. Quiero que me digas, no, ya. ¿Tú has escuchado de las becas Futuro Femenino que entregó Daniel Noboa? ¿Estás defendiendo al gobierno? No, quiero aclarar tu panorama que dice que es un gobierno de derecha.
Y te estoy diciendo que si un gobierno de derecha prioriza a los LGBTI, ¿sí o no? Sí, y tampoco No. persiguen a su vicepresidente. A ver, ¿prioriza o no? No, ¿Prioriza o no a los LGBTI un gobierno de derecha? no lo Dijiste hace. que no al principio. No lo hace. Ya. Ahora, hubo Daniel Noboa impulsó Beca Futuro Femenino este año. ¿Tú sabías de esas becas? ya había escuchado, pero al final, ¿cuántas personas se vieron beneficiadas? Muchas. Pero ahora quiero que me escuches. ¿Y tú leíste las bases de postulación? ¿Y cuáles eran las bases de postulación? Comenta. Dentro de las bases de postulación, si una de estas personas LGBTI se percibía mujer, tenían que darle la beca. No me lo estoy inventando, si quieres anda, mira las bases. Dijo que se llaman las becas. Futuro femenino. Sin embargo, sí, puedo decir muchas cosas. O sea, a lo que voy es que... ¿Cómo decir muchas cosas? Es la realidad. El gobierno de Daniel Noboa no es de derecha. Para ti. ¿A ti No te es para mí, te estoy diciendo hasta con datos cómo ha manejado esto el gobierno de Daniel Noboa. Te pregunté si un gobierno de derecha prioriza a los LGBT y dijiste no. Y te mostré cómo prioriza este gobierno a los LGBTI. Y me dices, déjame buscar. Si se supone que tú estás en contra de un gobierno, debes saber qué hace o qué no está haciendo. Ok. Vamos a ver. ¿Quiénes aplican? Mujeres en goce de derechos de participación ciudadana. Ciudadanas conocidas. ¿Y cuáles no va? ¿Cuáles más va? No está. Las instituciones. Y bueno, ¿y qué es la estadística de cuántas personas accedieron a esta base? Que les muestro. ¿Qué? ¿Cuántos LGBTI o estadística de cuántas mujeres recibieron la beca? ¿De cuántas personas accedieron a esta beca? Más de 800.000 personas. 800.000. 800.000. Porque hay Futuro Femenino 1 y hay Futuro Femenino 2 y hay las becas TECH. Ya, igual que las becas que dio en aquella Universidad del Norte, en la que supuestamente dio... ¿El cuál? Que al final no... ¿El señor cuál? Claro. ¿El señor cuál? En este momento voy a revisar la información. A ver. Vamos a ver. Ya. Bueno, pero igual creo que hemos ido llevando la situación por otro lado, sin embargo, pues está bien. Me parece que se amplíe el espectro. Yo no tengo problema, pero hemos de ser coherentes con los hechos, no con lo que pensamos. Los hechos no dan muestra de que el gobierno de Noboa sea un gobierno de centro-izquierda. ¿Cuáles son los hechos? Aparte de los que te dije. Pero vamos a ver. La política de centro-izquierda. Vamos a ir esquematizando las cosas y poniendo parámetros. ¿Ya? ¿Qué hace para ti? Porque ya eso del centro-derecha, centro-izquierda es como muy ambiguo, ¿no? Yo soy pragmática, yo no soy ni socialista, no soy libertaria, pero si vamos a hablar del tema de que ahorita estamos en un gobierno de derecha, no hay ningún gobierno de derecha ahorita. A ver, es una posición política más a la izquierda que a la derecha. ¿Te parece que este gobierno está más orientado a la izquierda? El programa Jóvenes en Acción, ¿de qué se trata ese programa? ¿Te parece que esté más orientado a la izquierda? Pueden haber 1000 programas. Sí, pueden haber 1000 programas. Al final del día hay una tasa de desempleo a lo loco. Tú puedes sacarme todos los datos que Ya, ¿y tú sabes por qué seguimos en la tasa de desempleo? haya tenido un título profesional que me avala. Ya, He sido una buena estudiante en la universidad y en el curso superior.
y he tenido que salir a vender a la calle. No será porque no hay un problema de empleo, no podemos ignorar el elefante blanco en la habitación. Es lo que me parece que te refiere. Ya, ¿y tú por qué crees que existe una tasa de desempleo? ¿Tú has visto la tasa de empleo y desempleo en los últimos años? Porque es culpa de Correa, capaz. No, yo no iba a decir eso, no lo he dicho. Yo te pregunté si has visto la tasa de empleo y de desempleo en los últimos años. En los últimos 24 años, te pongo ya, últimos 24 años, ¿has visto la tasa de desempleo? 24 años, no estoy, ahí está el gobierno de Gustavo Noboa, el gobierno de Gutiérrez, el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo y ahora de Daniel Noboa. ¿Has visto la tasa de desempleo en los 24 años? ¿Cuál es la que tuvo la tasa de empleo más alta? Solo para saber. Casi ninguna, porque entre todas, al menos solamente tienes 3 puntos de subida y de bajada entre empleo y desempleo. ¿Ya? Yo hace unos días Entonces, para uno de los videos que iba a realizar y había notado que entre el 2023 y ahora es muy poca la variación entre el desempleo y el empleo. Ha habido un cambio, sí, en algunos sectores entre lo rural y lo urbano, pero la diferencia es mínima, y diciendo que este año sí está un poco más el tema del desempleo. Además, estadísticas como tal, hasta el final de este año vamos a tener quizás para el siguiente año. Entonces, ¿y tú cómo crees que se puede cambiar eso? yo creería que aquí hay un tema social que no se está atendiendo. Si tú No es social. bueno, permíteme por favor. Pero bueno, ya, a ver, sigue. Yo creo que si tú no satisfaces las necesidades sociales de las personas y olvidas darles una educación gratuita y de calidad, estás engrosando los círculos de miseria y le estás negando a las personas la capacidad y el derecho de progresar, ¿no? Entonces, si tú no atiendes la parte social, es obvio que eso se va a traducir en otros lugares y por algún lado va a salir la mugre debajo del cómo. Y te lo digo como una persona que ha hecho su labor profesional en el área social. ¿Tú piensas que es algo social entonces? Que por eso no hay empleo. Sí, también hay una parte de falta de generación de fuentes de trabajo. Ahora mismo tienes un tema de apagones que dejó en la quiebra a muchísimas personas que tenían pequeños emprendimientos, las pequeñas empresas, el querer cortar la luz 24 horas a los parques industriales. Esos lugares tienen personas trabajando para ellos. Entonces sí, ahí hay un problema claro. Si tú quieres ignorar el elefante blanco en la educación nuevamente, hazlo. Pero hay un tema que está súper claro. Tú puedes sacar todos los datos que tú quieras, me parece perfecto. Los argumentos está bien, es así como se tienen que hacer las cosas, desde luego, ¿no? Es algo que yo aplaudo y que yo valoro y respeto mucho. Pero, como te dije, en teoría, todos podemos poner lo que quieran. Ellos pueden poner un eslogan, una página web, lo que existe, pero en la realidad, mira, sale a la calle y ve cuánta gente hay mendigando, pidiendo caridad de las esquinas. ¿Cuántos niños han recuperado del sistema de educación nacional? Muchísimo. El tema de la desnutrición crónica infantil. Pero estamos hablando por temas, a ver, no me mezcles ahorita el tema de los niños, sino del desempleo y del empleo. Vamos por partes. Desde el principio. Al principio pones un link en tu perfil y haces un video invitando a tus seguidores a un evento del presidente y luego me dices que lo haces por amor al arte, lo cual a mí no me queda muy claro. Luego empiezas a sacar los supuestos programas del gobierno donde no veo un ápice de neutralidad de tu parte, sino un deseo de hacer bien. Estás intentando marcar esta confrontación ideológica hacia lo que te conviene. Pero ahorita estamos hablando del tema del desempleo. Te puse pon 24 años en la estadística y te puse como 5 presidentes. Ni siquiera lo nombré Daniel Noboa. Y él no es parte de todo esto. Acuérdate que te estoy diciendo que yo no lo nombré defendiéndolo. Te estoy diciendo que te puse desde el 2000 hasta el 2024. Te dije que si has visto la tasa. ¿Qué pasó en la postdolarización? Pero ya me estás o sea, estamos hablando, escúchame, estamos hablando de la tasa de empleo y desempleo, me hablaste
desnutrición crónica y ahora hablas de la dolarización. O sea, vamos por partes. Ya hablaste tu tema. Ya. Ahora déjame refutarte el tema de lo del empleo y el desempleo, que tú dices que es por el tema social. No me voy de un tema a otro. Aquí todo es de carácter transversal. Pero entonces ya hablaste de tu tema del empleo y desempleo, dijiste que es por el tema social y todo lo que dijiste, ahora me toca a mí, ¿no? A los sectores sociales, sí. Después de la pandemia hubo una pésima gestión del gobierno de Lazo y una pésima gestión de este gobierno, que no pudieron solventar, no pudieron sostener las situaciones. También ha habido un tema de repartos, también ha habido un tema de corrupción, ha habido muchísimas cosas. ¿Y por qué no nombras a Correa y si nombras al gobierno de Lazo? A mí no me interesa hablar de una persona que hace 7 años se fue de aquí. Ellos prometieron cambiar el país en 100 días. 100 días. O sea, ¿te importa hablar de Lazo, que también es un presidente que ya no está, pero no de Correa? Bueno, en fin, ya diste tu punto de vista de la tasa de empleo y desempleo, ahora me toca a mí. ¿Verdad? Continúa. A ver, en los últimos 24 años, la tasa de empleo y desempleo no ha aumentado ni disminuido en unos 4 o 5 años. Y no es por el tema social que tú dices. ¿Por qué? Porque tú dices que debe existir educación gratuita y de calidad. La educación pública, porque no es gratuita, porque todo ese dinero para hacer las escuelas, para pagarles a los docentes, para entregar uniformes, para entregar libros, sale de nuestros impuestos. Así que la palabra gratis aquí no es. Una cosa es público y otra cosa es gratuito. Yo no te interrumpí. Ya. Punto número 1. Punto número 2. Si ha existido educación pública durante estos 24 años que mencioné, ¿por qué seguimos con esta tasa de desempleo tan alta y tasa de empleo tan baja? Cabe mencionar que en un año, en la época dorada, se incrementó, entre comillas, la tasa de empleo, que fue cuando aumentaron las secretarías y los ministerios en el sector público. Y lo lógico es que aumentaran los empleos. Y se aumentaron los salarios ahí dignos, que eran de más de $3,000. En fin, tenemos un código de trabajo obsoleto que, si mal no recuerdo, está desde los años 70, que por ahí han cambiado una que otra cosa. Los gobiernos, los últimos gobiernos, lo que han hecho, los Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Noboa, es mediante ley obligar a las empresas a contratar y que ahí les dan incentivos, pero obligando a las empresas no generas más empleo. ¿Por qué? Si tú criticas y dices que Daniel Noboa no ha hecho nada, en el año 2023 él dijo que les iba a dar incentivos a las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 29 años. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con las personas de 30 años en adelante? Si le estás poniendo un tope porque dicen que no hay empleo para estos jóvenes y le obligas a la empresa a que lo haga. Punto número 1. Punto número 2. Mucho más allá del código de trabajo. Si tú le pones trabas a las empresas para que vengan a Ecuador a invertir, ¿cómo vas a generar empleo? ¿Cómo el gobierno va a generar empleo si lo que hace es clavarle más impuestos a las empresas? Y yo no estoy diciendo que no les cobren impuestos. Yo no estoy diciendo que no le cobren. Empresas y que nosotros tenemos el ritmo que la empresa o que la multinacional nos ponga, si ya hemos visto en otros países cómo termina esa situación para los empleados, para los obreros. ¿Y por qué la gente se va a viajar a esos malvados países? Porque el costo por hora de trabajo es más alto que aquí. ¿Y por qué pasó eso? Porque ellos aplicaron la hora de trabajo que hace más de 20 años, no ahorita. Pero eso es un punto aparte. Ahora, tú me estás diciendo que es el tema social, No es un punto aparte. O sea, si tú vas a hablarlo en esas lógicas de que, es porque las empresas no entran en campo. Ya, tú me estás diciendo que es el tema social, o sea, que
que los de bajos recursos no tienen oportunidades. ¿Tú conoces a la señora Gloria Saltos? Me parece que ella no tiene este tema de las estéticas, no sé si estoy... ¿Y tú sabes cómo ella empezó? Mira, estas historias de superación no vienen al caso, porque no son... No, sí vienen al caso, porque tú me estás diciendo que por tema social la gente no tiene empleo, está la pobreza, y eso no existe en la vida real. No, es que por eso... Permítame. Ya, no aplica. No aplica. Entonces hablemos en términos económicos, porque lo social no aplica porque si tienes o no trabajo o porque te superas o no en la vida. No tiene nada que ver lo social. Discúlpame, Ya te dije el tema, ya te dije de la educación pública. La educación pública ha existido hace más de 24 años. Te dije de manera estadística hace 24 años. Ni siquiera nombré solo Correa, nombré incluido Daniel Noboa. 24 años están esas estadísticas. Y no ha cambiado absolutamente nada. Y tú dices que es social, no es tema de leyes que se deben cambiar. Tiene mucho que ver. Tú estás hablando de empresas, de que en nuestro país básicamente lo que comprende es que no somos atractivos para que empresas vengan a invertir acá y generar fuentes de empleo. ¿Bajo qué formas? Existen muchas formas, incluso existe el oligopolio bancario. Legislación laboral. Flexibilizamos. No, yo no estoy hablando de eso. No necesitas cambiar. Si tú dices que ya no cambiemos el tema de la flexibilización laboral, del trabajo por hora, sigamos en lo mismo. Pero si hablamos en términos económicos, vamos a hablar del oligopolio bancario que existe en Ecuador. La gente aquí se queja de la tasa que tenemos muy alta en los bancos. ¿A quiénes son los primeros que le ponen impuestos cuando sucede algo en Ecuador? A los bancos. Y los bancos de afuera no vienen acá. Y ustedes se quejan de que esos mismos bancos son los que no le pagan utilidades a su gente. Y sin embargo, el mismo Daniel Noboa le pone impuestos sobre sus utilidades. Y eso no va a afectarle al banco. Eso le afecta a ti, a mí, a todos los que van a hacer préstamos, a todas esas personas les afecta. Tienen que ponerles impuestos. No pueden venir a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Pero es que no se trata de ponerle impuestos sobre impuestos. Te dije que de eso no se trata. Está bien que paguen un impuesto a la renta, pero un impuesto sobre las utilidades, un impuesto sobre el patrimonio, un impuesto progresivo porque sucede algo en el país. Pero son cantidades muy grandes de dinero. O sea, tiene que haber un límite. Es que eso es lo que te estoy tratando de dar a entender, que ustedes piensan que todos los impuestos son buenos y no es así, y por eso también existe el desempleo, porque nadie compra pan para vender pan. Tú no vas a vender $1 de pan, vas a comprar $1 de pan para vender $1 de pan y te quedas sin $1, si te pongo así el ejemplo. Entonces las empresas... De lo contrario, no habría ningún banco aquí. Es lo que te estoy diciendo, el oligopolio bancario, si te das cuenta siempre son los mismos. Tú hablas de otras cuestiones, por ejemplo, de que se ha dado este incentivo para que entren a trabajar con en muchos lugares. Bueno, pues yo te puedo hablar de mi realidad cercana aquí en la ciudad de Cuenca. Como te he dicho, yo no represento ni correístas ni correístas. No. Pero cuando te quise poner el ejemplo de la señora Gloria Saltos no quisiste, entonces ¿por qué vas a poner un ejemplo ahorita? Yo soy una persona de a pie. ¿Por qué? Porque los casos de éxito que nosotros queremos, con los que se pretende ejemplificar una situación, son casos que se dan uno en 500,000, 200,000 o 300,000 personas. Por eso hasta películas les hacen, hasta libros les escriben, porque no es la regla general. La regla general en Latinoamérica, y sobre todo en países en donde están metidos monopolios empresariales y lobbies empresariales, naces pobre y mueres pobre. O sea, nosotros en Brasil tú tienes 9 años para poder acceder a la movilidad social, que es el cambio de una clase social a otra. En Brasil. Más. En Ecuador es mucho más. Entonces, ese hito, ese cuento de la historia de superación, no tiene asidero a un lugar, o sea, tal vez uno u otro. Pero no es algo que que puedes ejemplificar una situación como aquella. Ahora, en mi caso, madre soltera,
graduada de la universidad, he tenido que salir a la calle a trabajar. Y muchos amigos míos de mi carrera y de otras carreras que han estudiado se encuentran trabajando en muchos sectores de la economía de esta ciudad, en donde estos empleados que supuestamente han recibido incentivos los tratan hasta reventarlos de trabajo. No les quieren pagar horas extras. Todas las figuras de contratación, ni siquiera existen figuras de contratación, porque todos son por prestación de servicios o te pago directamente. Y si denuncias, hay un tema de palanquismo en el Ministerio Laboral, en el cual pues, tus denuncias no proceden hacia ningún lado. Es decir, o te aguantas la precariedad laboral y te quedas sin trabajo. Según tú. ¿No? Eso lo puedes preguntar tú a muchos jóvenes que han estudiado en la universidad, que tienen un título que lamentablemente... Es que todos podemos tener historias, todos. Aquí se pueden subir y contar sus historias también. Aquí también se pueden subir y contar historias. Yo también tengo conocidos que han denunciado a las empresas y le han sacado indemnización. Muy raro porque aquí no ocurre eso. No es raro, no es raro, no es raro. Entonces ven a Guayaquil a poner la denuncia. Si dices que en el Ministerio de Trabajo de Cuenca no son justos, entonces ven al Ministerio de Trabajo de Guayaquil, porque acá sí ha pasado. Yo he conocido compañeros de universidad con los que estudié en algún momento que trabajaban 12 horas siendo auditores junior y no les pagan horas extras. Y ellos fueron a denunciar y les pagaron su indemnización, y bien pagar. Entonces, si nos basamos en historias de que me contaron o que yo viví, no vamos a terminar nunca. Yo te hablé con datos el tema del desempleo y el empleo y te fuiste al otro lado, te fuiste a otro lado. ¿Qué pasa si no hay trabajo? O sea, la gente tiene que aceptar las condiciones que les ¿Y quién te ha dicho a ti que el gobierno tiene que garantizarte un trabajo? A mí nadie me lo ha dicho, yo no asumo que esa sea una realidad, pero sí que se cumplen las condiciones laborales, es decir, sí que se cumplen los derechos del trabajador, porque tienen instituciones que han sido creadas para eso, como el Ministerio del Trabajo. O sea, si hablamos de que, bueno, la educación, tú dices, la pagamos nosotros también pagamos el sueldo de esos burócratas que están ahí para garantizar que tus derechos del tema laboral se cumplan. Y así pasa eso. Pero es que ahora, ahí voy a lo que te digo. Si vamos de experiencias, yo te puedo decir que sí sucede aquí. Porque yo no puedo defender tampoco a los empresarios y decir que todos son buena gente. Incluso tengo un video de eso, de la viveza criolla a nivel ecuatoriano. Que uno exige, pero es el primerito que si pasa el bus quiere cogerlo donde le da la gana, que se quiere saltar la fila. Yo te estoy hablando de entidades públicas que están siendo financiadas con nuestro dinero para que nuestros derechos se protejan. Y eso no está ocurriendo. Por eso es lo que te estoy diciendo, según tú no está ocurriendo, pero yo sí conozco casos que sí le han solucionado el tema del abuso, o como tú le quieras llamar, que no les pagan horas extras. Entonces, por eso te digo, Entonces, si estamos bajo experiencias, créeme que no vamos a terminar nunca. Pero tú ya pusiste tu postura de por qué existe el desempleo y yo te dije la mía. también estás hablando de la experiencia de superación personal de una señora, o sea... Sí, pero dijiste que no tiene nada que ver y yo no lo conté. No lo conté. No es... A la final no lo dije. O sea, la verdad, se ha acrecentado la brecha de desigualdad social. Somos uno de los países más desiguales a nivel de Latinoamérica. O sea, yo no lo veo, lo he leído, se puede constatar si revisas la literatura en antropología y en sociología. Y también tú piensas que la desigualdad social es culpa del gobierno. Hay un gobierno que sí promueve a que eso siga ocurriendo. Ya que no se norma y no se controla a ciertas empresas, que no se controlan a ciertos grupos, para que esto, el que tiene más, tenga mucho más y más y más y más, y que claro, vaya en detrimento de los que tienen menos. O sea, tú eres de las que si tú ganas $500 y el otro gana $1 millón, que le quiten a él para que te den a ti. Tiene que pagar impuestos. O sea, tiene que... ¿Y si los pagan? De dinero.
Y ahí viene el tema tuyo, que tú quieres que haya empleo y sin embargo quieres que esas personas que te tienen que dar empleo les interpongan impuestos. ¿Tú piensas que así funciona? La gente comúnmente se queja de que sí, que en Europa tenemos hay ese nivel de vida, que en Europa las personas tienen... Yo no he nombrado a nadie, pero bueno. O en Estados Unidos esto no pasa. Que alguien aquí solo, no, en Estados Unidos. Bueno, allá la gente tiene impuestos y no impuestos bajos. Y por eso tienen el nivel de vida que tienen. ¿Y tú sabes cómo empezó Estados Unidos para hacer eso ahorita? Ya, ahora, si hay un grupo empresarial, hay un monopolio empresarial, hay un grupo empresarial que está ganando cantidades desproporcionadas de dinero, contribuir al Estado no va a minorar su nivel de ganancia. Tampoco se trata de que vayan acumulando, porque ahí sí te estás centrando hacia la derecha por pensar que sí tiene que haber una desigualdad social, que el que tiene que seguir acumulando. La desigualdad social no tiene nada que ver con lo que gana una persona u otra, porque es mi esfuerzo, es mi trabajo. ¿Por qué lo que yo estoy trabajando tengo que dártelo a ti? Porque al final del día todos esos impuestos se van a esos beneficios sociales, como los bonos a las mujeres embarazadas, a los bonos de las personas pobres, como a las cocinas de inducción que están regalando ahorita, que esas cocinas las compramos nosotros. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer eso? Eso hace que el ser humano no se esfuerce. Discúlpame. Por eso existe la pobreza también. Estoy diciendo que el pobre es pobre porque quiere. No he dicho eso. No, es lo que me estás diciendo ahora. El pobre es pobre porque quiere. Yo no dije esa palabra, la que lo está diciendo eres tú. No, es que mal buen entendedor, pocas palabras. No, ningún mal entendedor, pocas palabras. Yo te estoy diciendo lo que es. Tú quieres que exijan a las empresas, perfecto, pagan un impuesto a la renta, vacancísimo, pero hay otros impuestos aparte de solo el impuesto a la renta, ¿ya? Y aparte de que le ponen miles de impuestos, tú quieres que esa persona le dé trabajo sabiendo que medio puede sostener una tú sabes qué nivel económico sobrepasa aquí en las empresas, o sea, las grandes empresas, las medianas empresas o las microempresas. ¿Cuál tiene mayor porcentaje en Ecuador? Ahora, volviendo a lo nuestro, sí. O sea, yo te pregunté algo. Es que tú hablas de las empresas y de los empleos. ¿Perdón? Tú hablas del tema de los impuestos a las empresas y yo te estoy diciendo que eso equivale mucho a que haya desempleo. Y te pregunté el porcentaje que representas la microempresa, la mediana empresa y las grandes empresas. ¿Qué porcentaje representan cada uno en Ecuador? Bueno, de lo que he encontrado, que las microempresas pagan mayor porcentaje de impuestos que las medianas. ¿Cuál? Las microempresas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Las microempresas? 2% de impuestos. ¿Ya? Bueno, pues eso, vamos a las medianas de porque obviamente van a tener más empleados, van a tener más ganancias. Estamos hablando de que ya hay un tema de logística, ya hay un tema de distribución, ya hay un tema de publicidad, ya hay un tema de un montón de cosas que se continúan. Que tengas una mediana empresa. Mira, yo te voy a decir algo. Figura que sea, tú tienes tus obligaciones como patrón. Pero es que no puedes pensar de esa forma. Tú tienes que pensar. Tú puedo pensar como a mí me parezca. Ya, bueno, ya, como a ti te parezca. El porcentaje que representan las microempresas, las medianas empresas y grandes empresas significa mucho, porque las microempresas, que son los que recién empiezan, representan alrededor de, y te voy a hacer de manera estadística, alrededor del 90% de las empresas. Y las grandes empresas solo representan siquiera un 3%. Y esas son las empresas que tú quieres que les claven impuestos y son los que más pagan
son pequeñas precisamente porque concentran la mayor cantidad de capital. No es porque concentran, así no funciona el tema de las empresas en Ecuador. Por eso estamos así, porque ustedes piensan que solo existen las grandes empresas, las multinacionales, los millonarios en Ecuador, y que ellos tienen que pagar, y realmente ellos no son los perjudicados, son las microempresas. Pequeñas empresas que no les pagan seguro social a los empleados, ya, que ni siquiera les hacen firmar un contrato, que tienen modalidades por horas que están fuera de la ley. Eso no es legal. Lo hace. ¿Tú crees que estas pequeñas empresas que tienen legalmente solo a 5 y 6 empleados, pero que en realidad tienen muchos más, que no los están enfrentando bajo el Ministerio del Trabajo, que no están siendo asegurados por el Seguro Social? ¿Tú crees que ellos están pagando más impuestos? ¿Y tú crees que a ellos les va a alcanzar, siendo una microempresa, pagar todo eso? Tú te has puesto un restaurante, una peluquería. Si vas a contratar, hazlo bien, no bajo esas formas, no bajo la precarización laboral. Estamos hablando de seres humanos, no solo de un porcentaje de una tasa de empleo. Estamos hablando de gente que es cabeza de familia, que tiene hijos. No podemos solamente centrar la conversación que tú quieres, direccionar el debate hacia lo que mejor te No es como yo quiera, tú misma te estás dando el golpe en el pie, porque tú quieres que esas microempresas, como te estoy diciendo, son micros y recién están empezando, tú quieres que lo que él o ella invirtió en su negocio y que necesita la mano de obra, quieres que les pague 13º, 14º, afiliación, cuando apenas y le alcanza para pagar el sueldo de esas personas, porque no sabe cómo le va a ir en el negocio. No lo digo yo, lo dice la ley. No lo digo yo, lo dice la ley. Y por eso es que no hay empleo. Entonces, pasémonos la ley por el sin esquinas y... No. O sea, si no tienes el contingente económico, no contrates gente de manera tan precarizada. Son seres humanos. Eso es precarización. Está por encima del capital. Sin embargo se van a otro país a trabajar de esa forma. No se van porque quieren. O sea, se van porque aquí, encima de que te precarizan, te pagan una miseria. Por eso se van. ¿Y qué quieres que les paguen? $2,000. Se respeten los sueldos. No es un sueldo básico. O sea, hay gente que tiene un título, que ha tenido experiencia laboral y está ganando un sueldo miserable. ¿Qué es miserable para ti, un sueldo miserable? $500 para una persona que tiene maestría. ¿Y porque tienes maestría, pero tienes experiencia o no tienes experiencia? Hay mucha gente que sí lo tiene, como habrá gente que no lo tenga, pero tienes un nivel que tú has invertido. Vamos a hablar, si lo remitimos de eso, tú has invertido en educación. Tú sabes, una maestría ahorita en Ecuador cuesta $2,000, o sea, todo el mundo ahorita ya tiene maestría. Y por eso tiene que ganar más. Tiene que ganar un sueldo que se ajuste a la inversión que ellos han realizado. Es la primera vez que yo escucho que una persona con maestría gana $500. No, qué pena porque no lo has visto. Aquí pasa mucho, en muchos colegios, donde te hacen la figura de pago por horas, te hacen la figura de que tú hago un rol, ¿cómo es? Eso por factura, se me fue por servicio. Pero si no te necesitan las 8 horas, está bien, pues. O tú quieres ganar, pero no trabajar las 8 horas, porque es lo que pasa aquí en Ecuador normalmente. Que no los necesitan las 8 horas, pero les toca afiliarlos, les toca pagarles el sueldo básico. Entonces, con la precarización laboral y las formas ilegales de relaciones, de establecer relaciones laborales. Facturar no es ilegal, Pero por ahora sí. No, porque estás bajo servicios profesionales. No es legal. No es legal. Y tú solo tú entregas tu factura. No es legal. Se sometió a consulta y la gente dijo que no, por lo tanto no es legal. No es lo mismo, niña. Tú en tu factura pones cuánto tú quieres ganar el mes y fin. Y tú trabajas si quieres de 8 a 10 de la mañana o de 2 a 4 de la tarde y el siguiente día si tú quieres vas todo el día, si no quieres no vas. Es como tú te pongas de acuerdo con
con tu jefe o con tu cliente, como tú lo quieras llamar. O sea, no puedes decir aquí que eso es precarización porque tú estás presentando una factura. Y mucho ojo, si tú facturas a una empresa durante un año completo, ya eso al siguiente año es un contrato en la cual tú lo puedes denunciar. Tercerizadora. Volvamos a la tercerización. Es que no es... Tú sí sabes que sí existe la tercerización en el sector público. Totalmente. Pero ¿quién está manejando ahorita el sector público? Desde nunca se fue. Las personas que hacen servicios de limpieza, desde muchos años atrás, incluso de Correa, de Novoa, de Lazo, de Lenín Moreno, de Lucio Gutiérrez, los servicios de limpieza en el sector público... Perdóname, tú dices que tú te ganas siempre por la derecha por ser una persona muy recta en tus cosas. A mí no me parece nada recto el cuestionar una ley que beneficia a los trabajadores. ¿Qué ley? Tienen dinero. ¿Cuál estoy cuestionando? No, yo te estoy diciendo que no están haciendo nada ilegal. A mí me parece muy de siempre por la derecha. El tema de factura, a ver, el tema de las facturas y trabajar bajo servicios profesionales está bajo la ley. ¿Dónde está lo incorrecto? Entonces, ¿qué hay de esos casos en los que ni siquiera hay una factura? ¿Qué hay en esos casos en los que ni siquiera te aseguran? Tienes que ir a denunciar al Ministerio de Trabajo. ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Trabajo si ahorita... A ver, ¿quién es la ministra del Trabajo? Recuérdame. Ivonne Núñez. Ay, ¿qué ha dicho Ivonne Núñez respecto al caso de Verónica? Va a inventarse artículos para darle pie a un capricho del señor Novoa. En eso sí te doy la razón. En eso sí te doy la razón. Inventarse. Lo de Verónica Abad no es correcto. Inventarse. Porque eso es lo que hicieron. Inventarse tanto que el señor... Pero yo cuando... Ya. Pero eso que tiene que ver con lo que estamos hablando del... Puedes poner confianza en denunciar al Ministerio del Trabajo cuando la ministra del Trabajo se inventa artículos que ni siquiera existen. ¿Cómo puedes poner tu confianza en ese Ministerio del Trabajo? Eso ya es patadas de ahogado, que tú me vengas a decir que porque pasó el tema de Verónica Abad no van a hacer nada con las personas que denuncian. Hija, si la cabeza del ministerio es esta, ¿cómo crees que va a estar la parte de abajo? O sea, eso, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso ya es una patada de ahogado que te estás dando tú misma. Porque ¿qué tiene que ver el tema de Verónica Abad con los derechos de los trabajadores? ¿Acaso que la ministra de Trabajo... Permíteme tu O sea que la ministra de Trabajo revisa todos los casos y va a decir no. Así no funciona. Permíteme te la plata. Tú estás hablando de que si hay alguna irregularidad debemos ir y denunciar al Ministerio del Trabajo. Correcto. Pero pongamos un ejemplo de la acción del Ministerio del Trabajo. Un ejemplo muy claro, un ejemplo que está ahí, que se puede constatar, que todo el mundo sabe eso. Y en esos casos el Ministerio del Trabajo actúa de esa manera con un abogado que ni siquiera puede hablar y que se inventan artículos, ¿cómo será para una persona que, supongamos, es un albañil en una obra y no se le está pagando lo que tiene que pagar y pone una denuncia? Y la propia ministra... Tú dices, ya. Eso, ignorante. No hace, ya. En el hipotético caso de que no haga nada ese inspector de trabajo, porque no es la ministra que revisa todo, sino los inspectores de trabajo, esa persona va con ese escrito que le envían al Consejo de la Judicatura y denuncia a su empleador. Ahora me vas a decir que el Consejo de la Judicatura también está en contra de los trabajadores. En un proceso que dura casi un año. Mira, yo me he topado con citadores que dicen que deben reformar la Constitución porque los obreros tienen demasiados derechos. Y son personas que están en ese trabajo. Pero ya me cambiaste otra vez el tema. Te estoy diciendo cómo sucede en la vida real si es que llega a pasar que el inspector de trabajo no da trámite al tema de que hay precarización laboral, que lo están explotando, que no le pagan las horas extras, que no le quieren pagar lo que no le quieran pagar. Vas allá y pones la denuncia al Consejo de la Judicatura y haces la denuncia respectiva. Ninguna denuncia de ningún ámbito, ni siquiera de las pensiones alimenticias, sale de un mes para otro, porque no eres la única persona que va a denunciar.
Somos millones de ecuatorianos y de esos millones denuncian muchas personas muchas cosas. Entonces no me puedes poner el ejemplo de que porque la ministra hizo lo de la de Verónica Abad, que yo en ningún momento he defendido ese tema, porque yo siempre he dicho que no es lo correcto lo que están haciendo con Verónica Abad, y yo lo he dicho en mis live, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo de la precarización laboral, que si tú no confías en el Ministerio de Trabajo, bacán, no confías en el Ministerio de Trabajo, vas y denuncias al Consejo de la Judicatura. Que hasta el sol de hoy yo no me he topado con personas que me digan, no me pagaron, no me dijeron nada, no, o sea, siempre lo han solucionado. Meterte en un proceso que te dilata de como un año de desgaste emocional, en lugar de darle Pero eso es lo que tú apoyas, pues, la burocracia. Tú no eres de la ideología que debemos tener intervención del Estado. Así es el Estado. tener intervención del Estado, o sea, los mercados se pueden autorregular, los jefes pueden hacer, las empresas se reúnen y hacen un pueblo con No, así tampoco funciona. y pobre es pobre porque quiere. No, yo no dije eso. Tú dijiste eso, así que no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no dije eso. Porque en base a toda tu exposición y todo lo que tú estás diciendo, y ese intento de marcar el debate desde el inicio, de desvirtuar lo que ya habíamos Yo no te expuse, yo te dije todo hasta con datos y leyes. La que se expuso fuiste tú, bajo el sentimentalismo. No es sentimentalismo. O sea, hay hechos y ellos pueden escribir los datos que les dé la gana, ya sabemos. Hasta el sol de hoy, cuando te dije por qué el gobierno de Daniel Noboa es de centro izquierda, no dijiste nada más. Porque sí molesta que lo identifiquen a Daniel Noboa como un gobierno de derecha cuando no lo es. Lo es una política extractivista. De hecho, estamos haciendo uno de los más grandes proyectos extractivistas de oro. Ya, y por eso es de derecha, Sí. Entonces Correa también era de derecha, pues sí, ahí también explotaban las minas. O sea, hay un tema de desigualdad que se está legitimando, hay un tema de desigualdad que está ahí. ¿Cuál es la desigualdad? Porque tú no tienes trabajo, por eso dices que hay desigualdad. Hay deserción escolar. Y sin embargo, el presidente sigue yéndose de viaje con su esposa, comprándose sus vestidos caros. ¿Y eso qué tiene que ver? Es su plata. Son millonarios. Está bien. Nosotros es la que paga esos viajes protocolarios y pagamos nosotros. Oye, cuando... Pagamos nosotros. La cumbre la pagamos nosotros. Y la cumbre la hicieron aquí, pues como lo hacen en todos los países. Y solo llegaron, ¿qué? 4 personas. Pero está bien, porque eso es lo que tú defiendes, el socialismo hace eso. ¿Viste la lista de cuánta plata se gastaron y no llegó la gente que tenía que llegar? ¿Y qué pasó con ese dinero? Y es verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es la ideología que tú defiendes. ¿De qué se trata la cumbre iberoamericana? Yo tengo entendido que se buscaban cambios comercial de todo tipo con estos países que no llegaron porque ni ley llegó. O sea, ni Bukele ni todas las personas que él pensaba que iban a venir llegaron y los que vinieron. Pero tú sabes de qué se trataba la cumbre iberoamericana. Absolutamente nada. Al final pusieron sí un nombre muy bonito, una misión, una visión. Pero no, entonces no sabías de qué se trata siempre cuando hacen. Y lucirse, nada más, porque al final no es que lo que haya hablado ahí va a cambiar de alguna manera nuestra forma de vivir o las cosas y los problemas que nos afectan, ¿sí? Pero por eso te digo, ¿tú sabes de qué suelen hablar en las cumbres iberoamericanas? Bueno, ¿y eso en qué nos ayuda, por ejemplo, a detener la lucha? Pero es que quiero que escuches porque es de la ideología que tú defiendes. La lucha contra el cambio climático, sobre el medio ambiente, seguridad alimentaria y bienestar social. Y van a hacer el proyecto minero más grande en el oro, pero hablan del cambio climático. Algo no se te hace medio esquizofrénico ahí. No sé, tienes que preguntarle a Noboa, porque él es el que hace eso de ahí, no yo. Y claramente te estás dando cuenta que ellos describen una cosa y que en la práctica es diferente. La práctica es igual, porque hace unos días fue que
que pagó algo de unas reservas, no sé qué. ¿Y qué pasó con el proyecto minero que están ahorita mandando? ¿Qué pasó con lo de Olor? ¿Qué pasó con ese montón de Yo no apoyo eso. En Barcelona para construir una cárcel y quiere hablar del cambio climático? ¿Por qué pensarías que él pone que es de centro izquierda y que al final sus actitudes y las obras del gobierno y cómo actúa el gobierno no es de centro izquierda? Sí, son de centro izquierda y te los nombré. Y tú te hiciste la desentendida. Hasta tenemos un ministerio de la mujer y de derechos humanos y bla, 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 y no sé cuántos millones de dólares se gastan ahí. Suprimirlo. Y que por presión de los grupos han tenido que mantener eso. Nunca quiso suprimirlo, porque incluso la querida primera dama salió marchando con los LGBTI en su día. Y la subieron en uno de esos carros. Permíteme, Génesis. Si él está haciendo una consulta para que se legalice el trabajo por horas, es porque es de derecha. A ellos no les interesa que las personas tengan... ¿Tú sabes quién de las 11 preguntas, perdón, quiénes las formularon? No, yo no iba, viste, ni siquiera, porque tú no sabes. Esa pregunta la impulsó Fernando Villavicencio y Construye, que yo sí estuve de acuerdo. Y la ley de extinción de dominio también la impulsó Fernando Villavicencio y Construye, que también estuve de acuerdo. ¿Ves que no sabes? Tú, porque mandan 11 preguntas, crees que el presidente mandó las 11 preguntas y por eso es un presidente de derecha. ¿Y por qué si mandó el Ejecutivo para votar? Si algo no está conforme al gusto del Ejecutivo, ya votaron muchas cosas que no le convienen. ¿Por qué no podía hacerles de izquierda? ¿Por qué no votó eso? No podía hacerlo, tiene el poder. No lo hizo. En esa época existía lo que se llaman pactos políticos. ¿Por qué crees que Construye, siendo de derecha, entre comillas, votó todo sí en las leyes que mandó Daniel Noboa? No lo hizo. Y se fue esa pregunta. Y ellos estaban haciendo la campaña hacia esa pregunta. De ladito, pero estaban haciendo campaña para que esa pregunta gane. Y luego les vendieron a la gente la seguridad para clavarles el 15% del IVA. Porque de algún lado tenían que sacar plata, ¿no? Pero vamos a decir que si yo soy de centro izquierda y soy la presidenta y veo que hay una pregunta sobre eso, no va de acuerdo. ¿Y de dónde tú vas a pagar? ¿Y de dónde tú vas a pagar todas las deudas que tiene Ecuador? Con los impuestos que pagan pues las grandes empresas que están debiendo plata. Y retrocedemos a lo mismo. Y por eso no tienes trabajo. Porque tu solución es ponerle más impuestos a esas empresas, que si le pones más impuestos tienen que reducir el personal porque no les va a alcanzar, porque esas empresas que le triplican los impuestos representan el 90% de los microempresarios que recién están empezando. Las grandes empresas millonarias que tú tienes en tu cabeza solo representan el 7% alrededor aquí en Ecuador. Pero son las que tienen la mayor concentración de capital y que tienen más predios en los parques industriales. Son las que tienen más obreros. Un tema de distribución, de fabricación, de logística muy superior al de la microempresa. La mayoría de personas, no podemos decir que todos trabajan en pequeñas empresas o en microempresas. No es así. Hasta en la práctica pasa eso porque ya te dije cuánto representan. Los grandes grupos económicos aquí en Ecuador no representan ni el 5%. Pero ellos tienen mucho más capital. Tienen el capital para poder asumir aquello. Eso es lo que tú piensas. Es que tú piensas eso porque bajo tu perspectiva social, como tú lo has dicho, como son grandes grupos económicos, ahí son millonarios, tienen que darle al Estado para que eso le ayude a los pobres. Y por eso no hay trabajo, porque el Estado le limita a todas esas empresas. Y no estoy diciendo no le cobren impuestos, está bien, pero no un impuesto sobre otro impuesto y más impuestos. Porque aparte del impuesto a la renta, todas esas empresas pagan un impuesto a la salida de divisas, un pago de... ¿Cuántos esquemas de explotación laboral y esclavismo moderno también una regulación? O sea, tú pretendes que
no les cubren los impuestos, un impuesto nada más. O sea, tú dices que actualmente existe explotación laboral. ¿Tú sabes qué es explotación laboral? El grupo Novoa es una de las empresas que tienen Ya lo fuiste. al año. ¿Ya? Entonces, ¿tú piensas que ellos no deberían pagar impuestos y que no se les debería hacer? Pero sí pagan. ¿Y cuánto han pagado? ¿Cuántos están pagando? Como 90 millones de dólares. Ya, fuiste al SRI a ver de cuándo era esa deuda. Fuiste a ver lo que te dije. Esa deuda, o sea, que alguien te robe, o sea, que porque no te robó este año, entonces ya no te robó. No. ¿Tú te acuerdas que tú en un video, tú dijiste que no hay que decir falacias ad hominem? Tú dijiste que no había que decir eso, ¿verdad? Ya, ahora te voy a explicar lo que tú no viste en el SRI. Esa deuda de 90 millones de dólares, si no me equivoco, en el SRI sale hasta el año 2011. Del 2011 hasta el 2024, el grupo Novoa, que son los hermanos Novoa, Álvaro Novoa e Isabel Novoa, ellos han pagado sus impuestos desde el 2011 hasta ahora 2024. ¿Ya? Del 2011 para acá, no estoy justificando que no lo hayan hecho, pero incluso hay un abogado que ahorita está de candidato a presidente que dijo que ellos fueron al SRI y al presidente Rafael Correa a entregarle esos millones de dólares que debía Alvarito, que está correcto que se los hayan, que está correcto que tenían que pagarlos. Pero ¿y qué hizo ese gobierno? Le incautó bienes. ¿Y qué tenía que hacer el SRI? Devengar ese dinero con los bienes que les incautaron, que es lo lógico. Y nunca lo hicieron. Y eso se quedó así. Y tú vas a pagar una deuda que se supone que ya la pagaste con tus bienes. Y que mucho más allá de eso, ese gobierno no aceptó los millones de dólares para que no te incauten los bienes. No los aceptó. Y eso se queda ahí. Y se quedará ahí. Porque ningún gobierno se va a hacer cargo de eso. Y si el novita de cartón hubiera querido, desde el día 1 ya le hubiera desaparecido eso en el SRI. Pero en la práctica no funciona así. Es demasiado conchudo de su parte. Es demasiado conchudo de su parte. Así Ya, pero te estoy explicando el por qué está esa deuda ahí. Presiones de totalitarismo que manifestado de otras formas también bastante de... No, es que es así. Si hubieras hecho un poco más tu tarea, no me hubieras dicho eso de ahí. nueva. Pero es que por eso, tú no puedes asegurar algo si no sabes el porqué de las cosas. O sea, ¿cómo te estoy asegurando yo? De los 90 millones que supuestamente debe el grupo Novoa. Y no sabías el contexto de la situación y que realmente no deben nada. Y la verdad es que eso a mí... Ok. Vivimos de una realidad no sé, una realidad abierta, esperada, no sé. Pero realmente me parece que estás teniendo una memoria muy selectiva de la alimentación colectiva. De igual manera, no me parece que ir por la derecha y hacer ese tipo de consideraciones y tampoco bloquear gente, porque hay alguna gente que me está diciendo que les están... Ellos ya han de ser los correístas que los tengo bloqueados hace más de 1000 años. Que son el mismo grupo que me hizo el video que me sacó los datos personales. Así que... Hay mucha gente, incluso una amiga personal que me está siguiendo, que está bloqueada. O sea, como te dije, bueno, hemos centrado la discusión hacia lo que tú quieres poner. Ahora pues sí, hablemos de izquierda y de derecha, porque para mí eso de que yo soy de la porque soy de derecha, porque soy muy transparente en mis cosas, bueno, se va demostrando. Pero yo te dije que soy pragmática. No, ya bueno, yo también puedo ser pragmática, pero de izquierda. No sé, yo te dije desde el día 1, te dije desde el principio que yo era pragmática. En ningún momento te dije que yo era narcocapitalista, que yo era libertaria. Qué pragmático no es no tener ideología. Tú intentaste sesgar el debate con esa narrativa. Yo hasta te lo dije en el mensaje, yo no soy libertaria. Igual que el gobierno. Así que no te lo dije aquí. Lo que quieras al final del día los actos. Eso es el cometido más.
No, ser pragmático se trata de que tú mandas a la práctica todo lo que está pasando en el país. Que de acuerdo a la situación de ese país, tú tomas las decisiones, nada más. No en base a una ideología, porque la ideología impone la situación. Entiendo, sí, y quiero atender a que no son humanos, no se habla de seres humanos. ¿O tú piensas? Hoy se fue. Ay, Dios. No sé si se desconectó, se le fue el internet. Se debe haber desconectado por todo el país. No, es que a mí nunca me van a poder debatir con relatos. No, se bajó, ni siquiera se despidió. Y ya me duele la garganta. Esperen un ratito que me están llamando por teléfono.